Hola, Dios les bendiga, hermanos. Un gusto saludarles. Estamos acá desde el Estado de México y como lo habíamos platicado, el día de hoy vamos a dialogar acerca de la estructura general del libro de Apocalipsis y posteriormente estaremos ya adentrándonos a lo que son los enfoques. Pero hoy quiero ocuparme en la estructura, en algunos simbolismos o por lo menos la la intención del autor al eh, manejar un lenguaje simbólico y posteriormente, hermanos, a trabajar en equipo. Más al ratito les indicaré de qué manera lo podemos hacer. Y hermanos, hablando un poco de la estructura, hay quien ha bosquejado este libro de una manera general. Esto que están viendo ustedes en pantalla no es un bosquejo detallado, sino es una estructura general. Encontramos, por ejemplo, que el libro se ha dividido en varias secciones principales o lo han dividido en varias secciones principales. Una introducción donde se presenta esta naturaleza de la revelación, de lo que Dios va a hablar y de lo que va a querer que su pueblo entienda, que son de los capítulo uno a los versículos uno al 3. También, hermanos, están las cartas a las iglesias, las cartas a las iglesias de Asia Menor, que son de los capítulos 2 al verso 1 3 perdón, del capítulo 2 del versículo 1 hasta el capítulo 3 versículo 22. Son 7 cartas dirigidas a las iglesias de Asia Menor. Algunas de las iglesias han recibido elogios del Señor, pero también advertencias y otros hasta promesas, ¿no? La semana pasada hablamos un poquito de la naturaleza de esas cartas. Me gustaría compartir con ustedes un documento donde podemos ver una estructura ya detallada de las cartas y encontramos similitud por lo menos en la estructura de cada una de ellas. Ya habíamos comentado también que estas 7 cartas se leían en las 7 iglesias, ¿no? Así es que los de Esmirna leían lo que se le decía a la Odisea o a Filadelfia, etcétera, ¿no? También tenemos las visiones del trono, que es capítulo 4 desde el versículo 1 hasta el capítulo 5 versículo 14 donde se describe el trono de Dios y la adoración en el cielo. Ahí hay una figura muy importante de la cual hemos hablado, eh, que sería adecuado poder analizar también de manera particular. También la presentación del Cordero, que representa a Jesucristo, quien es digno de abrir el libro sellado. Tenemos también los sellos, las trompetas y las copas. Justamente ahí en estos capítulos, hermanos, es donde muchos le pierden el interés a Apocalipsis. Este es un parteaguas para que algunos o dejen de leerlo o también para que algunos eh, ahora sí que se confunden en cuestión de distinguir la parte de los sellos, las trompetas y también las copas, ¿no? Pero de alguna manera relata los juicios de Dios sobre la tierra a través de los sellos, las trompetas y copas que representan diferentes catástrofes y plagas, ¿no? También está la caída de Babilonia y el juicio final, donde se detalla la destrucción de Babilonia, que simboliza la corrupción y el mal seguido por un juicio final. La semana antepasada hablamos un poquito de la política en Apocalipsis, o por lo menos lo mencionamos. Hay que entender que este libro no solamente es un libro profético, no solamente es un libro de esperanza, claro, lo hemos dicho, también es un libro que trata la política, ¿no? Y justamente el abuso o los abusos del Imperio Romano, eh, el deseo de querer ocupar el lugar de Dios, del imperio también es denunciado a lo largo de este libro. Precisamente, hermanos, esa promesa de ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida tiene mucho que ver con permanecer firmes en medio no solamente de las circunstancias difíciles, sino permanecer firmes en medio de una opresión que el, el mismo imperio estaba ejerciendo sobre los primeros cristianos.
Y luego también tenemos lo que es el nuevo cielo y la nueva tierra, que ya describe la restauración y redención final. Así es que esto es una estructura de manera general del Apocalipsis. Hay algunos temas importantes que sería adecuado tomar nota, hermanos. También esto se los voy a hacer llegar a ustedes, pero no es que estos sean los únicos temas que se están manejando, solamente es para darle un entre a lo que podemos revisar en este libro, ¿no? Por ejemplo, se habla del tema de la profecía. Apocalipsis es esencialmente un libro profético. Ahora, aquí quisiera yo hacer una aclaración, hermanos, porque la profecía no necesariamente tiene que ver con algo predictivo. Claro que Dios ha revelado el futuro a través de la profecía, pero si revisamos bien la actividad profética, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, mayormente lo que lo que hace Dios a través de sus voceros o de sus profetas es juicio y restauración. Es un mensaje de una llamada de atención, una llamada al arrepentimiento por el sendero que van tomando, que va tomando su pueblo, o incluso un mensaje de advertencia contra las naciones que han sido despiadados, que han sido eh, violentos. Pienso un poquito en el profeta Malaquías, revise, perdón, en el profeta Habacuc, revise cómo empieza el profeta Habacuc y cómo termina también eh, pensando el profeta en la impunidad, en la violencia, en la corrupción y al final eh, elabora un poema precioso, ¿no? Que nos habla precisamente de la soberanía de Dios, que aunque no tengamos nosotros muchas cosas, con todo podemos nosotros alegrarnos en el Señor. Entonces, sí, la profecía indica la culminación de la historia, pero no necesariamente, hermanos, cuando hablemos de profecía, no necesariamente es sinónimo de cosas futuras. También la profecía incluye esto, precisamente, que los cristianos sean alentados a mantenerse firmes en la fe en medio de la persecución. También encontramos un tema de juicio. El juicio es un tema recurrente. Dios juzga tanto a los impíos que han rechazado su mensaje. Sus juicios son descritos de manera severa, pero subrayan también la justicia divina y la inevitable victoria sobre el mal. Es decir, eh, el, el- el- el mensaje es que Dios es el vencedor y es importante que también como creyentes entendamos la cuestión del juicio de Dios es parte de, de lo que Él ha hablado en este libro, ¿no? La redención, hermanos, que tiene que ver con esta parte donde si bien Dios es justo, también Dios es amoroso, Dios es perdonador, Dios es misericordioso. De hecho, hay en Apocalipsis expresiones que muestran la misericordia de Dios a pesar del camino torcido que pueda tener el hombre. Dios está esperando y Dios está dando la oportunidad a que el hombre inicuo se arrepienta, ¿no? También encontramos la figura del Cordero que ha sido sacrificado, simboliza la salvación que ofrece el Señor a todos los que creen. Y la culminación es la creación del nuevo cielo y una nueva tierra, donde no habrá más llanto ni más dolor. Esta es una esperanza, hermanos, en la cual descansamos cada uno de nosotros. Es un tema que nos llena de consuelo, sobre todo cuando estamos afrontando situaciones difíciles. Pablo mismo decía que la, los sufrimientos del tiempo presente no son comparados con la gloria venidera. Así es que tenemos un mensaje también de redención
y un mensaje de aliento, un mensaje en donde ya las enfermedades, donde ya el dolor, donde ya la tragedia no tienen lugar porque existe esta parte culminatoria en donde el Señor ha restaurado todo. Y entonces, hermanos, llegamos al simbolismo y al uso de las imágenes. Como vemos, es rico y es variado. Las imágenes que reflejan el libro de Apocalipsis van guiadas hacia la cultura del tiempo, como también hacia verdades espirituales profundas. El Señor ha hablado a través de su revelación y todas las cosas, los elementos, los colores, los animales, los, ah, la cuestión con los números también son parte del simbolismo. Vamos a ver tres de ellos que son personajes. Por ejemplo, encontramos la figura del dragón que representa a Satanás, la bestia que también es representado por sistemas de opresión y mal, y el cordero que representa a Cristo. Tienen estas figuras, significados específicos que van más allá de una representación literal, hermanos. Es más allá de la figura en sí, como tal. No debemos ver a Cristo como si fuese un cordero, es decir, el animal, ¿no? Sino lo que representa su sacrificio, el cordero de Dios que ha sido inmolado, el cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. Es la representación de Cristo ofreciéndose en sacrificio por nosotros. Y claro, hermanos, hablamos de números que tienen significados simbólicos, por ejemplo, el número 7 que representa la perfección, lo completo. Se habla de 7 iglesias, se habla de 7 sellos, mientras que el número 6 se asocia contra la imperfección o con la rebelión, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más a detalle. Y también lo que son las imágenes de la naturaleza, lo que son los elementos como la tierra, el mar y los cielos, que se ilustran o son utilizados para ilustrar cambios dramáticos en la creación y el juicio de Dios sobre el mundo. Ahora, el simbolismo que presenta Apocalipsis y el uso de las imágenes tiene un porqué. Por ejemplo, las funciones del simbolismo encontramos por lo menos tres. Una de ellas es que revelan verdades espirituales profundas de una manera que pueda ser más impactante que las palabras literales. Es decir, cuando el lector estaba recibiendo este mensaje, los primeros lectores entendían lo que Dios les estaba hablando, lo que Dios les estaba comunicando. Ya hemos dicho que muchas de las veces nosotros tenemos una contaminación, por decirlo así, o un cisma a través de los años que nos impide poder ver detrás de lo que es el símbolo. Y a veces imaginamos cosas así literales, que si todo lo tomásemos así, verdaderamente eh, sería un libro que ofrezca muchas cosas menos esperanza, ¿no? Pero este simbolismo entonces va a revelarnos verdades espirituales que son profundas, ¿no? También proporcionar consuelo y esperanza a los creyentes en medio de la adversidad, al recordarles que hay un propósito de Dios en la historia. Dios tiene el control, hermanos, de la historia, las cosas que estamos viviendo, por muy complejas que parezcan, por muy difíciles y por eh, que nos han tomado por sorpresa, Dios sigue teniendo el control de la historia. El Dios de la escritura, el Dios nuestro, es aquel que tiene las riendas, es aquel que guía el curso de la historia, ¿no? Y también, hermano, hay una función en el simbolismo que tiene, habíamos dicho, tanta potencia, no solamente es, no solamente es un juicio, sino que también es
advertencia y espera. Espera a que haya un arrepentimiento de parte de aquellos que están transitando contra nuestro Dios. Qué hermoso es el mensaje entonces de Apocalipsis, las verdades profundas que encontramos detrás de los símbolos. Eh, y por eso, hermanos, es que quisiera que pudiéramos trabajar un poco para adentrarnos a lo que sigue, ¿no? Quisiera que nos separáramos en grupos de 5 personas. Regularmente estoy viendo de 20, 25 personas o quizás hasta 30. Y bueno, poder separarse en grupo de 5 personas. Tenemos esta actividad que tiene como objetivo identificar y dialogar el simbolismo del Apocalipsis. ¿Cómo lo vamos a hacer, hermanos? ¿Cuál va a ser el procedimiento? Bueno, vamos a hacer una lectura de alguna manera a vuelo de pájaro, porque si leemos todo Apocalipsis no vamos a terminar en el tiempo que tenemos preparado, ¿no? Así es que miren, hermanos, vamos a separarnos en grupos de 5. Puede nombrar a alguien que esté anotando y a alguien que tenga la Biblia abierta en Apocalipsis y vayan capítulo a capítulo, hermanos. Capítulo a capítulo, señalando cada figura que vayan encontrando. Cuando encuentren esa figura, la comparten y la persona que esté anotando va llenando una lista. Al final, hermanos, se vuelven a integrar otra vez en un solo grupo y van a compartir, dependiendo de cuántos grupos sean, van a compartir su lista, porque muy probablemente algunos tengan algunas figuras que otros quizás pasaron por alto. Así es que esta lista de figuras encontradas, hermanos, me gustaría que me la enviaran para poder también yo ver cómo, cuáles figuras detectaron. Acuérdense, hermanos, sí, cuando hablamos de figuras no solamente son de personajes, también podemos hablar de números, podemos hablar de objetos, podemos hablar de colores. Así es que para esta actividad vamos a tomar este tiempo de 15 minutos y bueno, el próximo lunes, primeramente Dios, nos vemos para seguir charlando sobre ahora sí lo que serían los enfoques interpretativos de este libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga grandemente.